Los pinceles y la imaginación de un artista de pintura corporal, estos son los protagonistas indispensables para que las Catrinas que veremos con motivo del Día de Muertos sean espectaculares. Precisamente para conversar sobre este proceso creativo y lo que se tiene preparado para la procesión, nos acompañan la organizadora del evento y presidenta de Body Paint México, Jessica Esquivas, y Reina Rentería, quienes nos muestran el arte que podremos ver en el desfile. Una probadita. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos. Jessica, cuéntanos cuánto tiempo se lleva para poder pintar de manera tan hermosa a una Catrina. Bueno, tenemos artistas dentro de Mega Body Paint México que se tardan 10 minutos, 40 minutos, dependiendo del tipo de trabajo. En esta Catrina nos tardamos aproximadamente 20 minutos. Y vaya, el trabajo bien lo dices, porque cada de estas Catrinas, que a muchos lo hemos intentado, pero no nos sale de la misma manera, ¿verdad, Jessica? Sí, claro. Nosotros siempre les decimos antes del evento y después que se maquillen con gente profesional, con artistas realmente dedicados a este maravilloso arte del face paint, del body paint, porque lamentablemente mucha gente utiliza materiales inapropiados y se puede estropear el rostro. Nuestros materiales son 100% hipoalergénicos, son base agua especiales, y si yo paso la mano por nuestra Catrina, no le pasa nada, absolutamente nada al maquillaje. Oye, cuéntanos, Jessica, la Catrina Tilica y Flaca las vamos a ver. Cambia un poquito el recorrido este año, ya nos estamos preparando, va a ser en octubre y va a llegar a un lugar al que todos esperábamos que llegara y no lo había hecho. Cuéntanos. Sí, ya llevábamos varios años, pues obviamente pidiéndole al gobierno de la Ciudad de México el llegar al Zócalo y no había sido posible, y este año, en especial gracias al secretario de Cultura, al licenciado Suárez del Real, vamos a llegar por primera vez al Zócalo de la Ciudad de México. La participación de la gente y que muchas personas vienen precisamente para poderlas conocer, para admirarlas, porque más que verlas es admirarlas y todo este trabajo que llevan. ¿Cuántas personas van a participar? Mira, dentro del equipo vamos a tener alrededor de 200 maquillistas, los cuales van a estar, pues obviamente realizando este tipo de trabajos tan espectaculares. La gente puede llegar a maquillarse con ellos desde las 11 de la mañana y este año estamos esperando 150,000 asistentes a la mega procesión. ¿Les va a dar tiempo? 150,000 asistentes van a poder pintarlos a todos. No los alcanzamos a pintar a todos, obviamente mucha gente ya llega maquillada desde sus hogares, pero pues a los que podamos, los 200 artistas maquillar, pues ahí vamos a estar con todo para dejarlos espectaculares. ¿No? Sí, desde las 11 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, que es cuando arranca la procesión, vamos a estar maquillando ahí en el Ángel de la Independencia. Ahora, ¿qué es todo el atuendo? Porque no nada más es el maquillaje, la ropa influye mucho y este sombrero, por supuesto, que nos hace pues ya tener a la Catrina aquí. Son estos elementos que hacen la diferencia y que prácticamente si no los portamos, pues no tenemos una Catrina original. De hecho, la megaprocesión de las Catrinas tiene una variante, que es, tú puedes llegar vestido de la forma que gustes, pero que la caracterización sea totalmente de Catrina. Catrina, Catrín o calaverita de azúcar, cráneo también realista, es válido. Sí les solicitamos a todos los asistentes que nadie nos llegue con motivos de Halloween. Es otra cosa, eso es otra cosa. Otra fecha. El atuendo, vamos a tener diferentes tipos de contingentes, en los cuales el más representativo pues es el de Catrinas tradicionales de José Guadalupe Posada. Y cuéntanos, Jessica, ¿cuáles van a ser las actividades que se van a llevar al mismo tiempo que la procesión? ¿Qué podemos encontrar, qué podemos esperar y sobre todo pues, llevar a toda la familia, ¿verdad? Sí, es un evento totalmente familiar, entonces sí los invitamos con sus bebés, nos llegan personas en silla de ruedas, personas de la tercera edad, entonces es un evento abierto a todo el público. Vamos a tener diferentes actividades para niños y adultos dentro de la megaprocesión, algunos talleres de dibujo con nuestros patrocinadores, algunas activaciones por ahí, y también vamos a tener algunos elencos. Vamos a tener 2 escenarios, uno en el Ángel de la Independencia y otro en Doctor Mora, donde vamos a estar presentando algunos talentos locales. Pues músicos. Para conocer. Sí, músicos, danza. Sí, y nuestra Catrina también, que nos platique desde hace cuánto tiempo participa y bueno, lo que representa para ti vestirte de esta forma. Sí, claro, para mí es un honor portar una Catrina, ya que pues forma parte de nuestras tradiciones. Y yo formo parte de Mega Body Paint desde su inicio, desde hace 6 años ya. Ya para ti es toda una tradición también. Sí, ya es una preparación que no es nada más de unos meses, sino es una preparación del año completo. Y vaya que sí, además portar todo el traje sencillo y el maquillaje. ¿Cuánto les dura el maquillaje todo el día? Hasta que te bañes. Hasta que se lo quite uno. Cuéntanos, Jessica, dinos,
¿A qué crees tú que se debe el éxito de esta mega procesión de Catrinas que ha ido creciendo año con año de manera espectacular? Mira, pues estoy convencida de que es por la diferencia con otros desfiles. Tú ves pasar el desfile, te acercas, ves los carros alegóricos y demás, pero no eres parte del desfile. La megaprocesión de las Catrinas, tú eres parte de la megaprocesión de las Catrinas. Aparte de los contingentes temáticos que tenemos, toda la gente se puede ir sumando, no tiene costo que pertenezcas a ningún contingente, la familia puede participar en su totalidad dentro de cada uno de ellos, y si no se quieren sumar a los contingentes, pueden llegar de forma independiente y sumarse durante el recorrido. Pues ahí Recuérdanos está. la fecha. Sí. Es 26 de octubre, Ángel de la Independencia, y vamos a culminar por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México. Los esperamos, iniciamos maquillajes a las 11 de la mañana en el Ángel con los artistas oficiales. Les comento, vamos a estar en carpas blancas para que nos puedan ubicar, porque nos llega mucha gente a maquillar a los alrededores con materiales inapropiados. Entonces sí les pedimos que tengan mucho cuidado con qué se van a maquillar, y pues obviamente que asistan con los artistas oficiales para que queden obviamente muy bien maquillados, Que luzca con toda la como seguridad. tal. Pues ahí Pues está, nos vemos, agéndalo vamos. porque parece que falta mucho, pero no es así. No, ya estamos Muchas a 2 gracias. meses. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ambas tenerlas por acá.